Chinchay, quien se encuentra en este punto. Adelante, Jimmy. Muy buenos días, Jacqueline. Retornamos a esta segunda parte del juicio oral, en donde se va a conocer si el expresidente Alberto Fujimori acepta o no los cargos imputados por el Ministerio Público. En estos momentos se trata respecto a un traslado médico al hospital de neoplásicas por parte de las autoridades de medicina legal. Escuchemos. Frustrar o impedir las diligencias judiciales en los días acordados. Entonces estamos a la espera de la información de medicina legal. Muy bien, continuando entonces con el trámite. Insisto, el marco de referencia de esta institución, la conformidad, está claramente establecida en el artículo 5 de la ley 28.1.22. Esta norma nos obliga como Tribunal de Justicia a preguntar al acusado si acepta ser autor o partícipe del delito en materia de la acusación y responsable de la reparación civil. Estoy leyendo textualmente el apartado 1 de la indicada norma. El juicio contradictorio no tendrá lugar si es que el imputado en principio acepta los cargos, acepta los hechos. La ley además establece que puede haber una conformidad parcial que está vinculada al cuestionamiento a las llamadas consecuencias jurídicas de los hechos aceptados, y sobre esa base autoriza una posibilidad de lectura de documentos o de piezas procesales insertas en la causa. En consecuencia, señor Fujimori, el tribunal le pregunta a usted acerca de los hechos objeto de acusación, y antes le pido a usted, por favor, que se sirva consultar, tener muy claro con su abogado los límites y posibilidades de esta institución, ¿correcto? Sí, ya he hecho la consulta con... Muy bien, lo escuchamos entonces. Señor, expreso conformidad limitada o relativa con la acusación y la pretensión alternativa de la parte civil. Solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil. Los fundamentos de la conformidad lo presentará mi defensa. Declaro estar debidamente instruido sobre el proceso de conformidad del acusado. ¿Tiene usted muy en claro entonces que los hechos en la forma que está narrada en la acusación son objeto de no contradicción y aceptación a los fines de esta institución? Está muy claro. ¿Sabe usted entonces a lo que renuncia en términos de actividad probatoria y de contrastación y de contradicción con los cargos? ¿No es cierto? Sí, señor. El tema de la responsabilidad penal, la ley establece que se reconozca autor o partícipe. Igualmente, la ley establece, vamos a hacer una interpretación muy amplia, la ley establece que va a ser posible refutación sobre el particular, y en tanto y en cuanto ya lo estableció la Corte Suprema de Justicia, solamente podrá ser posible sobre la base de los hechos acordados, sin que estos puedan ser un ápice modificados, alguna situación de relevancia o de no relevancia jurídico-penal. ¿Está claro? ¿Está claro, señor abogado? ¿Está claro? ¿Todos estamos claros en el punto? Entonces, bajo esos términos, se acepta la conformidad limitada y vamos a proceder en los términos que establece el artículo 3, el inciso 3. Señor abogado defensor, como quiera que su señor patrocinado ha expresado una limitación al allanamiento o la admisión de cargos, pide usted que nos precise exactamente la línea del caso. En segundo lugar, cuáles serían, de así considero pertinente, los documentos que se quiera leer. Luego de ello, vamos a disponer que estos documentos se lean, si es que es del caso leer, o alguna pieza procesal, luego de lo cual vamos a escuchar ya sus alegaciones específicas sobre el punto,
y vamos a escuchar también a las partes, a la acusación y a la parte civil, y por último escucharemos las últimas palabras del acusado en esta causa. No sé si está claro cuáles son los puntos de la agenda que estamos planteando. ¿Está claro? ¿Correcto? Señor abogado, lo escuchamos entonces. Señor presidente, señores miembros del tribunal, compartimos la conformidad limitada o relativa con la acusación y la pretensión civil alternativa que ha formulado nuestro defendido. La conformidad limitada o relativa se explica porque solamente se refiere a los hechos, no a la responsabilidad penal, no a la pena, ni a la reparación civil. En aplicación del artículo 5, inciso 3 de la ley 28.122 y del acuerdo plenario número 5/2008, diagonal CJ-116, título segundo, fundamentos jurídicos, apartado 1, la conformidad, condicionamos la conformidad a la lectura de prueba documental que señalaremos oportunamente y a la argumentación que haremos respecto de la responsabilidad penal, la pena y la reparación civil, para demostrar al tribunal tres pretensiones de la defensa. Primera pretensión, que no corresponde condenar a nuestro defendido como coautor del delito de peculado doloso por apropiación, al poderse verificar en los hechos conformados la restitución de los fondos públicos, la misma que produjo alternativamente tres significados jurídicos. A, o la exclusión de la antijuricidad material por ausencia de lesión al bien jurídico. B, o el arrepentimiento activo del autor. C, o la reparación del daño con carácter exoneratorio. Segunda pretensión, que no corresponde condenar a nuestro defendido como coautor del delito de falsedad ideológica al poderse verificar en los hechos conformados que al participar en la expedición del decreto de urgencia número 081-2000 lo hizo en su condición de presidente de la República y por tanto dentro del ámbito de la prerrogativa constitucional de la inviolabilidad que generó el refrendo ministerial, conforme a los artículos 120 y 128 de la Constitución de 1993, es decir, una causa personal de exclusión de la pena. Tercera pretensión, que no corresponde condenar a nuestro defendido al pago de una reparación civil al poderse verificar en los hechos conformados la restitución de los fondos públicos y por tanto la no generación de daño civil indemnizable al Estado peruano. ¿Por qué sostenemos que es procedente esta conformidad limitada o relativa con la acusación y la pretensión alternativa de la parte civil? El fundamento constitucional de la conformidad limitada o relativa es el principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 2, inciso 24, parágrafo D de la Constitución Política del Perú. Y el fundamento legal ordinario de la conformidad limitada o relativa es el artículo 5, inciso 3 de la ley 28.122 y el acuerdo plenario número 5/2008 CJ 116 del 18 de julio del 2008. El acuerdo plenario, en su título segundo, Fundamentos Jurídicos, apartado 1, la conformidad, alcances generales,
diferencia cuatro tipos de conformidad. La conformidad absoluta, cuando el acusado expresa conformidad con los hechos, la responsabilidad penal, la pena y la reparación civil que pretende el Ministerio Público, y de ser el caso, si se ha formulado pretensión alternativa de conformidad con el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales, el actor civil.